Vamos a ir a la palabra de Dios en en el Salmo 100, versículo 5. El tema ahora es la bondad de Dios. Por el hecho de que Dios es demasiado bueno y como que hay momentos en los que se nos olvidara, pero no hay que dejar de hablar de eso ni de recordarlo, porque así es Él. Bueno, vamos a esa alabanza que cantamos de Eres fiel. En realidad es una alabanza está inspirada precisamente en lo que dice el Salmo 100, versículo 5. O quién sabe en qué tantas otras citas en las que dice lo mismo. Vamos a ver qué es lo que dice, y vamos a ver de hecho otras citas en las que dice lo mismo, pero está inspirado en esas palabras. Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Entonces vamos a leer lo que dice. Bueno, ya les dije qué es lo que decía, pero leámoslo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Buen Dios y Padre Celestial, gracias porque sí lo eres, tú eres bueno. En cualquier situación que estemos nosotros podemos ver tu mano de poder y de bondad. No tenemos que olvidarlo, tenemos que exaltarte por ello. Tenemos que vivir, Señor, en agradecimiento por ello, porque tú te lo mereces. Tenemos que darte nuestra adoración. Tenemos que servirte con gozo, Señor, por el hecho de que tú siempre has sido bueno y tus misericordias también lo han sido. Misericordias por el hecho de que no merecemos algo de ti, algo bueno, Señor, porque el juicio bien lo conocemos, Señor, de que nosotros al ser juzgados saldríamos, Señor, culpables y merecemos castigo, pero tú has tenido misericordia y has mostrado tu gracia para con nosotros, por lo cual te alabamos y te exaltamos en esta noche, Señor, y en el resto de nuestras vidas. Esa es la intención, porque estamos conociendo, Señor, cada día más a ese Dios maravilloso. Te pedimos, Señor, de que seas tú hablándonos a través, Señor, de estas palabras escritas en la Biblia, que en realidad son tus palabras, Señor, y que seamos entendiendo, Señor, lo que tú nos quieras hablar, que seas tú enseñándonos y hablándonos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. La idea de esta meditación es que nosotros dediquemos un tiempo para reflexionar en lo bueno que Dios ha sido con nosotros, para que podamos dejar de pensar un tiempo en lo triste, cualquier cosa, y agradezcamos a Dios por lo que ya ha hecho por nosotros y le demos gloria, porque veamos, el pueblo de Israel tenía muchas cosas buenas, le voy a contar. Una de ellas era que después de ver la mano de Dios a su favor, lo exaltaban de una manera así exagerada, no sé cómo decirle, pero siempre que hacían eso lo exaltaban y en gran manera. Y de hecho toda la congregación se reunía para hacerlo, y toda la congregación era todo el pueblo, y eso era algo bastante bueno. Una de las cosas que quiero que veamos es que el Señor, por el hecho de ser bueno y su misericordia ser para siempre, merece ser alabado. Hemos quizás nosotros prestado tanta atención a la situación actual y sus efectos que no hemos pensado en todas las bondades de Dios para con nosotros, por las cuales es digno de exaltar, bondades vistas aún en esta situación. Por ejemplo, yo me pongo a pensar y siempre a reflexionar sobre que
el Señor nos guarda y que nos da alimento en una situación en la que el mundo, alrededor del mundo, todo el mundo, hay bastantes personas en las que tienen necesidad. Personas que en otro tiempo tal vez no la tenían. Y que Dios nos ha guardado. Entonces yo digo, las bondades de Dios no solo han sido antes, lo siguen siendo ahora. Entonces, quiero que hablemos de la bondad de Dios. Reflexionemos en ella y que veamos también las consecuencias que debe traer conocer las bondades de nuestro Dios y verlas en nuestra vida. Consecuencias negativas, no, sino que una manera de actuar de nosotros, además de solo ver las bondades de Dios. Leamos todo el Salmo 100, solo tiene 5 versículos. Dicen: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ayer en un grupo de WhatsApp de la iglesia, nos mandaron un link para ver una meditación que había dado un pastor de allá de Estados Unidos, que una vez nos visitó. Y antes de todo, lo que hizo es poner una alabanza. Quizás él no sabe cantar, no sé, pero la cosa es de que la puso en el televisor. Una de Bethel, que se llama Goodness of God, que significa la bondad de Dios. Y imagínense, empezó con eso. Muchas personas que obviamente no serían cristianas, en este momento lo que dirían es que a alguien, ¿cómo se le va a ocurrir hablar de la bondad de Dios en esta situación? Y de hecho ese es el problema, eso es lo que muchas personas no entienden, que ¿cómo dicen ellos, verdad? ¿Cómo es que si Dios es todopoderoso y es tan bueno, existe el mal en el mundo? Y decía por ahí Albert Einstein, así como la oscuridad no existe, sino que solamente es la ausencia de luz, la maldad es la ausencia de Dios en los hombres, por eso existe maldad, porque Dios está ausente en sus vidas. Y no porque Dios no quiera estar en sus vidas, sino porque ellos lo rechazan. Por eso existe maldad en el mundo. Y yo coincidí con Albert Einstein. Tiene lógica, ¿no? En realidad, porque hay un video que yo no sé si ya lo han visto, que sale el profesor de Albert Einstein cuando era un niño, y sale diciéndoles a todos los niños del grado: vaya, yo les voy a probar de que Dios no existe, y si existe, Dios es malo, les dijo. Y empezó a hablar sus locuras. Les dijo: Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y Él lo creó todo. Entonces, si Él lo creó todo, Él creó la maldad, dijo. Entonces Albert Einstein le dijo: profesor, ¿usted cree que la oscuridad existe? Le dijo. Claro que existe, nunca has percibido la oscuridad, le dijo. ¿Sabe qué? La oscuridad no existe, le dijo. La oscuridad no la podemos estudiar, la luz sí la podemos estudiar. La oscuridad es la ausencia de luz. Cuando no hay luz, entonces nosotros percibimos eso que llamamos oscuridad, pero la oscuridad no existe. No es algo que nosotros podamos estudiar y decir la oscuridad la crea tal cosa, o que sea como, digamos, algún tipo de humo negro que haga que las cosas no se vean. No, dijo, lo que es la oscuridad es la ausencia de luz. Y si lo vemos en cuanto a la maldad y a Dios, Dios es esa luz. Y cuando esa luz no habita en los hombres, entonces ahí es donde se ve el mal. No es algo que exista como algo material que Dios haya creado. De hecho, Dios no creó la maldad. Es lo que aparece como consecuencia de que Dios no esté en la vida de un ser humano. Y que tantas personas lo rechacen, porque la mayoría del mundo lo hace. Y más que todo, que el enemigo es el que reina en él es el que tiene el control sobre
el gobierno del mundo. No es Dios el que gobierna. Dios cuando venga y gobierne, Dios va a hacer las cosas diferentes. Por eso les decía de que Dios venga. En realidad hay muchos que se asustan, pero vamos a estar mejor cuando Dios gobierne la tierra. Si Dios va a ser justo. Y todo va a ser perfecto, como Él lo quiso. Pero ahora el diablo está corrompiendo todas las cosas que aún están bien. Eso es lo que ha venido el diablo haciendo a lo largo de la historia. Hay pecados que son como la evolución del pecado. Porque cosas que no se veían mucho, sí se veían tal vez, pero no se veían mucho antes. Y el diablo lo que ha venido es, digamos, lo que aún había bueno en el hombre, corrompiéndolo más. Y de hecho la palabra de Dios dice de que va a llegar un tiempo en el que el corazón de los hombres se va a enfriar y que solo van a ser amadores de sí mismos. Pero nosotros hablemos de la bondad de Dios. Dios es bueno. Lo que pasa es de que, como les decía, la ausencia de Dios y también la ausencia de la obediencia a Dios da como consecuencia tantas cosas malas en alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias y entonces podemos decir, vaya, si nosotros elegimos pecar y alejarnos de Dios, no vivir cerca de Dios, lo que viene como consecuencia es toda esta tristeza, vienen guerras, vienen todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las personas no andan pensando en hacer las cosas como Dios quiere. Si todos obedecieran a Dios, ¿por qué habrían guerras? Y así podemos ir viendo bastantes cosas, porque bastantes guerras son a causa de la ambición de poder de muchas personas y otros que no se doblegan tampoco. Entonces simplemente vemos de que Dios sí es bueno, lo que pasa es que nosotros lo que somos el problema. Como les digo siempre, nosotros somos el problema, porque no le echemos la culpa al diablo en todo. El diablo nos influencia y él fue el que influenció al primer hombre y a la primera mujer, pero aunque Adán y Eva no hubieran pecado, sus hijos, si hubieran sido tentados por el diablo, de seguro ellos lo iban a hacer, aunque no lo hubieran hecho Adán y Eva. Porque como les digo, nosotros somos el problema. No le echemos tampoco la culpa a Adán y Eva. Si ellos no hubieran pecado y nadie de ese tiempo para acá hubiera pecado, nosotros lo hubiéramos hecho tal vez. Y nosotros hubiéramos traído el pecado al mundo. Pero Dios sigue siendo bueno. Aún así, Dios viendo que nosotros hemos ensuciado toda la perfección que Él creó, que hemos arruinado la creación, porque hay tantas cosas que nosotros las hemos destruido. Hay bastantes animales en peligro de extinción. Por ejemplo, hoy decían de que hay unos patos que están en peligro de extinción. Nosotros los destruimos, nosotros nos los comimos. Hay bastantes animales que también nosotros nos los comimos y los destruimos y ya no existen. Y Dios, aún viendo cómo nosotros arruinamos todo lo que Él hizo bien, Dios aún dice, yo los quiero salvar. Y vemos lo que aparece en el Salmos 100, versículos del 1 al 5. El versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Bueno, lo que necesitamos para entender lo que dice aquí es el final. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Todo lo que está arriba es porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nosotros cantémosle alegres a Dios, alabémoslo con alegría, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, sirvámosle, hagámoslo con alegría, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos su pueblo y ovejas de su prado. ¿Por qué?
No porque seamos lo mejor de lo mejor y haya dicho Dios, estos son lo mejor de lo mejor, así que yo me los voy a agarrar, los mejores de los hombres. No, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Oigan, otra vez, hay que alabarlo. Hay que entrar con acción de gracias, agradecimiento. Hay que ser agradecidos. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Todas las generaciones. Su misericordia es para siempre. Y su bondad tampoco es solo por un poco tiempo. Él siempre es bueno también. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Estamos meditando en que Dios es bueno, pero que Dios sea bueno no es solo por decir, ay, Dios es bueno y es tan bello. Como decía por allá un pastor, que no hay que leer la palabra de Dios románticamente, solo todo lo que leamos hay que ver a Dios, sino que reaccionar o accionar en cuanto a lo que leamos. Si aquí nos está diciendo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y nos está diciendo que lo alabemos, le sirvamos con alegría, que conozcamos que Él es Dios, le agradezcamos, entremos delante de Él con acciones de gracias. Eso es lo que debemos hacer. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. No solamente así decir, ay, Dios es bueno, como muchas personas dicen, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero aquí nos está diciendo que nosotros, porque Él es bueno, actuemos de esa manera. Y cuando nosotros somos así, bueno, yo ya estoy entendiendo, más o menos, de que Dios nos pone todas estas palabras porque aún más bendecidos vamos a estar si nosotros obedecemos su palabra. Si ya nosotros estamos bien y bendecidos, vamos a estar mejor cuando le hagamos caso. Pero nosotros ya vimos, Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él ha hecho tantas cosas por nosotros. Entonces nosotros actuamos de una manera que a Él le exalte, por el hecho de que Él es bueno y Él se lo merece. Él se lo merece por eso, no solo porque nosotros digamos, sería bueno que lo hiciéramos. No, porque en realidad Él se lo merece. Que Él sea bueno no solo para decir, Dios es bueno, y escribirlo en un papelito. No, que Dios sea bueno conmigo es para que yo diga, si Dios es bueno conmigo, yo voy a ser bueno con Él. Dios ha mostrado que Él lo es, que es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, vamos a ir ahí a Esdras 3:11. Bueno, lo que les decía, esta expresión de alabanza es una de las expresiones de alabanza que, bueno, es la que más he visto yo. Quizás es la que más aparece en la Biblia. De que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esdras 3:11. No se lo voy a leer. Dicen: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Dios ha mostrado que Él es bueno
Esto fue después de la cautividad en Babilonia. Dios les mostró a estas personas que era bueno. Y estas personas lo alababan, como les digo, en una manera que ellos se deberían de haber construido un estadio. Pero para eso tenían el templo. Porque estas personas, aquí dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo. Oigan, todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. ¿Por qué? Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Después de que estuvieron en cautividad 70 años, y aún recordaban esa expresión de alabanza, que creo que viene desde los reyes, cuando fue construido el templo. No sé, sí, yo creo que ahí por Crónicas o Reyes, creo que lo oí por primera vez. No lo recuerdo, pero la cosa es de que es la expresión de alabanza la que más he visto yo en realidad alrededor de la Biblia. Porque Jehová es bueno, ahí lo dice, y para siempre es su misericordia. Por eso es que lo alababan. Dios mostró su bondad en una situación fuera de las manos de ellos. Fue bueno y misericordioso. ¿Por qué? Porque nosotros oíamos una de las oraciones que hizo uno de los siervos de Dios, pidiendo para que su pueblo volviese algún día, el pueblo hablando de las personas, algún día volviese a donde habían habitado antes, a donde ellos les correspondía, que ya no estuvieran cautivos en Babilonia. Y él pedía que Dios tuviera misericordia, él le pedía que fuera misericordioso, le pedía de que actuara a causa de su misericordia, porque ellos habían hecho todo lo que él les dijo que no hicieran. Entonces ese siervo le dijo, Señor, escúchanos y ayúdanos porque tú eres misericordioso, no porque nosotros seamos buenos. Y de hecho, Dios así lo es. Veamos otra vez en la que aparece esta expresión de alabanza. Vayamos a Primera de Crónicas. No, bueno, espérense. Se me perdió la cita, que ahorita la doy. Lo que quiero que veamos es cómo es la vez en la que fue la construcción. Ahí fue un tiempo anterior, cuando Salomón construyó el tabernáculo para Jehová. Entonces, vayamos a Segunda de Crónicas 5:13. Ahí es donde vemos otra vez esa expresión de alabanza para Dios. Una expresión de alabanza que, de hecho, hay bastantes alabanzas que la llevan por el hecho de que son meras verdades. No son cosas falsas, ni tampoco son algo que a alguien de repente se le haya ocurrido, sino que es una mera verdad. Leamos versículos 1 y 2. Dicen: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Ya se había acabado toda la obra que Salomón hizo para la casa de Jehová. Eso es lo que acontece en este momento, que Dios les permitió
que hiciesen ese templo para la adoración de Él, un templo que Dios, aún David teniendo en su corazón construirlo, no se lo permitió, pero se lo permitió a Salomón, y también era por su misericordia. ¿Por qué? Porque era un templo donde se iba a alabar el nombre de Dios, se iba a exaltar el nombre del Dios Todopoderoso que estaba del lado de Israel. Entonces era un privilegio que lo pudiesen construir. No sé, hay muchas personas que no lo ven como un privilegio poder tener un lugar para adorar a Dios, como las iglesias. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, en realidad es un gran privilegio. Y estas personas se ponen a exaltarlo por eso, por ese gran privilegio y porque Dios se los permite. Versículos 4 y 5, leamos lo que sigue, lo que acontece. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Vaya, ahora versículos 12 y 13. Y los levitas cantores, había levitas que se encargaban de eso, de la alabanza, por eso se llaman cantores, eran los que cantaban. Me imagino que eran como esos grandes coros que hay en algunas iglesias. Y todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, eran bastantes, por eso les digo, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, todos juntos, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, la presencia de Dios. Pero oigan, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y además alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces se llenó la casa de una nube, la casa de Jehová. Allí es donde está otra vez esa expresión de alabanza. Estos hombres estaban gozándose delante del Señor, tal y como nos menciona el Salmo 100, que nosotros nos alegremos en Él y lo exaltemos. Esto es lo que les digo, de que el pueblo de Israel tenía a bien, y es algo bastante bueno, que estas personas cuando alababan a Dios, la alababan todos juntos, y todos se reunían, ahí era todo el pueblo. De hecho, se daba también por el hecho de que Dios así se los había mandado, pero estas personas lo obedecían al pie de la letra, en algunas ocasiones, ¿verdad? En esta sí. Y entonces, por eso es que se manifestó el Señor ahí en esa casa, en ese templo que acababa de ser edificado. Pero veamos el punto de vista de estas personas. Dios les permitió edificar un templo para adorarle, un lugar también a donde ir a clamar. Por eso estaban llenos de un gran júbilo, un gran gozo. Y además esto también, el que se construyese este templo era una señal de que Dios estaba entre ellos, pues Dios mismo se los permitió que hicieran eso, que lo construyesen. Pero si no hubiese sido así, nunca lo hubieran construido, y menos de la forma espléndida con la que fue construido, porque ese templo, si ustedes han leído alguna vez, las cosas después de que las hacían de madera, las que hacían de madera, ¿verdad? Porque había otras que ya las hacían de unas piedras que de hecho ya habían sido cortadas antes de ponerlas, para que de un solo las llegasen a poner. Las cosas de madera, después de que las hacían, todas las bañaban de oro puro. Entonces es un gran lujo la construcción de ese lugar. ¿Por qué? Porque era para la gloria de Dios.
Y estos hombres también obviamente estaban gozando al ver, hey, qué maravilloso, esta casa sí es digna de un, no solo, bueno, no solo de un rey, sino de Dios, pero aún así, el mismo Salomón dijo de que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Pero obviamente estaban gozosos por ver lo que estaba siendo hecho para la gloria de Dios, lo que Dios mismo les había permitido. Y cómo en su bondad se lo había permitido, porque lo que les digo, era un lugar donde Dios había puesto para que ellos pudiesen llegar a adorarle y aclamarle. Entonces, ellos por eso es que se gozaban tanto. Y no era por la grandeza y sabiduría de Salomón, como si no fuere a causa de Dios esa sabiduría y grandeza. Dios mismo fue el que lo hizo grande, y por eso Salomón tuvo la capacidad de hacer ese templo tan maravilloso. Y viendo esto, ¿cómo no estar llenos de júbilo? Algo que nos decía el Salmo 100, que nosotros lo alabemos con júbilo. Porque no lo veamos como el punto de vista de que hey, Dios quería que le construyéramos un templo. Es para Él, yo no tengo nada que ver ahí. Si Dios es el rey allá en el cielo, ya tiene su trono. Dios lo creó, como les dije. Y todas las iglesias que Dios permite que se construyan son para nosotros. Para que nosotros vayamos en ese lugar a darle la adoración debida a su nombre. Por eso es que nos deberíamos de gozar. Y por eso es que estas personas se gozaban. Y recordar lo bueno que Dios hace, nos hace bien a nosotros también por el hecho de que Él fortalece nuestra confianza en Él. Por eso les digo de que incluso en medio de esta situación intentemos ver la bondad de Dios, recordar las bondades de Dios, porque grandemente ha sido bueno, y aún en esta situación. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por ti? Les digo por ti para que usted se examine a sí mismo. Yo sé que yo puedo ponerme a pensar en lo que Dios ha hecho por mí. Dios los sacó del cautiverio. Dios les dio, en el tiempo de que los sacó del cautiverio, Dios les permitió reconstruir todo lo que había sido destruido. Incluso el rey en ese tiempo les devolvió los instrumentos, las cosas que se ocupaban en el templo, que habían sido robados por el hecho de que eran de oro, los utensilios del templo. Y se los devolvieron. ¿Para qué? Para que volviesen a reconstruir todo y para que volviesen a adorar en ese templo, para que lo reconstruyesen. Y en este tiempo, Dios, después de tanto tiempo, desde que salieron de su esclavitud, Dios les permitió también edificar un lugar donde ellos iban a adorarle, donde ellos iban a poder llegar a clamarle en sus necesidades. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Para que nosotros podamos decir, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ay Dios. Nosotros también podríamos escribir un libro de eso. Hay personas que tienen diarios. Yo digo, hay que los escriban ellos, digo yo. Pero si fueran de las bondades de Dios, si no fuera de nada más que eso, porque las personas que escriben sus diarios lo escriben de sus sentimientos, de lo que les pasó en el día y todo eso. Si solo fuera de las bondades de Dios, aún así sería un libro bastante grande. Y no sería un solo libro. Pero a veces nos olvidamos de glorificar a Dios, que era lo que estas personas hacían y a lo que nos invita el Salmo 100, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. A veces nos olvidamos de glorificarlo por todo lo que ha hecho. Por la alegría de lo que hemos visto, no nos tomamos el tiempo de agradecerle. A veces solo vemos, Dios hizo tal cosa, gloria a Dios. Ya como ya nos libramos del problema, ya nos olvidan. Eso suele suceder, de que hay personas que decimos, ¿verdad? Cuando
Cuando tú me saques de esta, Dios, yo voy a testificar. Ya cuando pasó la cosa, ahí Dios me salvó. A Dios nada le cuesta salvarlo a uno y ayudarle. Y como uno ve que las cosas pasaron, Dios nos ayudó fácilmente, pero fue fácil para Él, no para nosotros. Se nos olvida rápido también de que nos había acontecido algo y Dios nos ayudó. Y no nos tomamos el tiempo de glorificarlo y decir, hey, Dios me ayudó en esto no lo podía hacer yo. A veces, de hecho, no testificamos lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos tomamos el tiempo de dedicarle tampoco un culto en acción de gracias. A veces no lo hacemos. Pero vale la pena darle la gloria por lo que Él ha hecho y ser agradecido porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Lo que nosotros hemos visto es una manifestación de eso. No solo en la Biblia, sino que, como les digo, lo que Dios ha hecho por ti. Pues así como hay tiempo para que nos vengan aflicciones, hay tiempo para gozarse en las maravillas del Todopoderoso. Y también hay tiempo para que le dediquemos eso, para que le dediquemos un tiempo para darle la gloria de vida a su nombre, que se lo merece. Pero en realidad, nosotros no lo olvidemos. Recordemos cuán bueno ha sido. No te olvides de ello y visualiza lo bueno en medio de toda esta situación. No solamente recuerda lo bueno que ha sido, porque Dios sigue siendo bueno, aún en este tiempo en el que muchas personas han perdido la esperanza. Aún en este tiempo Dios es bueno. Y su misericordia, como dice que es para siempre, aunque lo hayan escrito hace miles de años, sigue siendo verdad. Y como Dios no cambia, también podemos decir que su bondad permanece. Recordémoslo y veámoslo, visualicémoslo en esta situación. Y además recordemos lo que dice en otra parte, también en Romanos, de que si le amas, si eres de sus escogidos, todo te va a ayudar para bien. Otra cosa que también por la cual alabar a Dios, porque aunque yo esté pasando por en medio del valle de sombra de muerte, ya saben lo que dicen además, pero no me enfocaré en eso, sino que aunque yo esté pasando por en medio de eso, todo me va a ayudar para bien. ¿Por qué? Si lo amas y eres uno de sus escogidos. Entonces, por eso es una gran razón para gozarse en la bondad de Dios. Como les decía ayer, si una persona que no es cristiana vio ese video y está pasando por una situación difícil, cuando estaban poniendo esa alabanza, se llamaba Goodness of God, la bondad de Dios, cualquiera hubiera dicho, no hombre, Dios no es bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces, cualquiera lo podría decir, pero eso está fuera de contexto. O lo dice una persona que no tiene el entendimiento para poder hablar. Hay personas que hablamos cosas que no sabemos ni entendemos, pero Dios sigue siendo bueno y Dios es bueno. Aprendamos también a agradecerle a Dios en todo tiempo, por lo mismo de que todo nos va a ayudar para bien. Aún en este tiempo aprendamos a agradecerle. También ahí en el Salmo 100 decía de que lleguemos delante de Él con acción de gracias. La alabanza de solo hay uno, por eso también está basada en el Salmo 100. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. También en el Salmo 100. Entonces, agradecimiento también. Aprendamos a agradecerle en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque a nosotros, si lo amamos y si somos de sus escogidos, nos va a ayudar para bien, aunque nosotros no lo veamos así. Ahorita no lo vemos así. Ya cuando termine la cosa, sí lo vamos a ver así y vamos a decir, hey, de verdad, no era mentira.
La idea es de que nosotros aprendamos a sobrellevar las situaciones y no dejando de darle la gloria a Dios, confiando en Él que ha sido bueno y lo va a hacer siempre. Por lo tanto, va a obrar a nuestro favor. Pues como cristianos nosotros debemos de ser personas que confían en Dios y no personas que solo vivamos siendo negativas, viendo solo lo malo. Por eso yo les digo de que hay muchos videos que salen ahora en las redes sociales en los que dicen, hey, de hecho el coronavirus nos ha mostrado de que nosotros somos el monstruo o el virus. Porque nosotros, ahora que el ser humano no está con eso de sus industrias y tanta contaminación, los animales viven más tranquilos. Ahí andan saliendo a las calles, los ríos están más limpios. Esas personas incluso ven lo bueno en esta situación. Y de seguro muchas ni siquiera son cristianas. Nosotros deberíamos ser los primeros que decimos, la verdad que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es bueno conmigo, su misericordia es para siempre, entonces yo sé también de que si lo amo y soy uno de sus escogidos, a mí todo me va a ayudar para bien. Yo le voy a dar gloria a Dios aún en este momento. Y así debe ser, siempre. Y la historia de Israel nos enseña que existe otro extremo. Podemos estar en el de la situación difícil, mas existe el de la victoria, al que solo Dios nos va a llevar. Volvamos a Esdras 3:11, se los leo yo. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Imagínense ese pueblo en el tiempo de la cautividad. En ese tiempo, tal vez como nosotros no veían, esto no tiene nada de bueno. Nunca vamos a salir de aquí nos vamos a morir. De hecho, como que se sirvió para enseñarles un poquito de cómo se vive delante de Dios, porque por no vivir de la manera correcta es que les aconteció eso. Pero existe otro extremo, al que se llama el extremo de la victoria. Pueden haber dos lados, pero Dios nos va a llevar a ese extremo de la victoria, en el que vamos a gritar y decir, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. A mí hay una alabanza que así se llama, Salmo 100, de Chris Tomlin, pero esa es en inglés, pero me gusta porque casi como que canta todo el Salmo 100. Dice, for the Lord is good and His love endures, His love endures. Sí, el Señor es bueno y su amor perdura, por siempre perdura su amor. Entonces nosotros aprendamos a ser agradecidos con Dios por lo bueno que ha sido y aún es, y exaltémosle por ello, pues Él se lo merece. Y como ya les dije, no solo por el pasado, aún sigue siendo bueno con nosotros. Y nosotros, de hecho, creo que muchos podríamos decir, yo ni siquiera estoy viendo el lado agrio de la situación actual, mundial. Yo quizás ni siquiera lo estoy viendo. A comparación de los que sí están enfermos, a comparación de los que ya hay bastantes enfermos alrededor de ellos, tal vez a ellos no les ha llegado, pero están con la desesperación de que, ¿qué voy a hacer? Entonces meditemos en eso. Porque, por ejemplo, yo decía, estos días no vamos a comer nada de comida chatarra, y si hemos estado comiendo, no mintamos. Pero incluso esas cosas hasta Dios se las permite a uno. Entonces, solo agradecerle y alabarle. Así que inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres en realidad extremadamente bueno, Señor. Tus misericordias permanecen. Misericordias porque nosotros, por más que quisiéramos ser perfectos, Señor, siempre hay algo en lo que te fallamos. Pero en la lucha, Señor, de ser mejores, tú aún no nos desechas. Tú nos ayudas, tú guardas nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque así eres tú.
porque lo podemos ver, porque no solamente lo oímos decir. Hay personas que dicen y cuentan tus grandes maravillas y nosotros en algún tiempo tal vez solo las oíamos y decíamos, no sé si será verdad o qué, pero nosotros las vemos. Gracias por eso, porque no solamente, Señor, podemos escuchar tu obrar en las vidas de otras personas, sino que lo podemos experimentar. Podemos experimentarlo en gran manera. Y tenemos ese Señor, ese lujo de poder ver, Señor, tu presencia y tu favor moviéndose, Señor, en medio de nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, te exaltamos por ello. Queremos vivir, Señor, en una completa adoración delante de ti, como nos muestra el Salmo 100, Señor. Queremos servirte, queremos alabarte con alegría, Señor. Queremos, Señor, exaltarte por tus bondades, mostrar un verdadero agradecimiento, no solamente decir gracias, sino mostrarlo a través de nuestra vida, Señor, que en realidad estamos agradecidos a través de nuestra manera, Señor, de buscarte constantemente. Te lo pedimos, Señor, ese es nuestro deseo, porque sabemos que también es tu deseo, y que es nuestra bendición, Señor, buscarte, y que siempre lo será. Te glorificamos, Señor. Te pedimos de que si mañana, Señor, nos permites otro día, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, en cualquier lucha que se nos presente, y que siempre estemos buscando, Señor, habitar cerca de ti, pues no hay privilegio más grande. También hemos aprendido hoy, Señor, de que es un gran privilegio, Señor, el que nos das de poder tener un lugar para adorarte, clamarte. Y de hecho nosotros tenemos un privilegio más grande por el hecho de que tu presencia está dentro de nosotros, no en un templo, Señor, en un templo hecho de manos de hombre, sino que tú nos has mostrado que ahora nosotros somos tu templo y morada. Y por eso mismo también es que te queremos honrar con nuestra manera de vivir. Te lo pedimos, Señor, por el hecho de que no solamente nuestras alabanzas, Señor, son lo que te deleita, sino que nuestra adoración, que es más que eso, Señor, pues sabemos también de que podemos tener una boca llena de alabanzas y un corazón que, Señor, que no te honre. Por lo tanto, nuestro deseo es honrarte en verdad, adorarte, Señor, como dices tú que el Padre tales adoradores busca que lo adoren, adoradores en espíritu y en verdad. Así lo queremos ser, Señor. No podemos decir que lo somos, queremos serlo y buscar serlo. Esa es nuestra petición para nosotros, que seas tú ayudándonos en esa búsqueda. Esa petición la ponemos delante de ti y oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.